Buenas tardes, compañero doctor. Vamos a explicar hoy sobre la patología tiroidea benigna. Los integrantes del grupo son Abigail Choque Cáceres, Sara Eunice Guzmán Castro, Yara Julián Villanueva, María Mosier Rocabado, Mariana Abril Morales, terceros, y Valeria Belén Sánchez Flores. Bueno, yo voy a empezar a hablarles sobre las características generales de lo que es la glándula tiroides. En primer lugar, vamos a comenzar con lo que es la localización. Bueno, en la localización, pues esta se va a encontrar en la parte anteroinferior del cuello, entre los músculos infrayoideos, por delante de la laringe y por detrás de la tráquea. Se localiza a la altura de la vértebra cervical quinta y la primera torácica. En su morfología vamos a hablar que esta macroscópicamente va a tener una forma de M anillo en forma de H y también puede tener una forma de lo que es una mariposa. Esta va a tener un color rojo pardo y sus dimensiones varían con la edad y también de un sujeto a otro, de persona en persona, pero generalmente esta tiene una medida de 6 por 6 por 1,5 centímetros. La glándula esta va a pesar lo que son 25 gramos generalmente, pero también esta aumenta de tamaño en las mujeres, especialmente durante el periodo de menstruación y la gestación. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar sobre lo que son los medios de fijación. Bueno, entre los medios de fijación vamos a tener lo que son los músculos infrayoideos, lo que son el homoyoideo, el tiroyoideo, el esternoyoideo, el esternocleidoyoideo y el homoyoideo. También como otras estructuras de fijación vamos a tener a lo que son los ligamentos, que son los ligamentos laterales y el ligamento mediano. Los ligamentos laterales son los que van a ir de los lóbulos de la glándula tiroides a lo que es el cartílago de cricoides, y los ligamentos medianos, estos se van a extender de lo que es de la laringe al istmo para medios de fijación. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar sobre lo que es la vascularización arterial. Bueno, en primer lugar vamos a destacar a dos arterias, que es la arteria tiroidea superior y la arteria tiroidea inferior. La arteria tiroidea superior tiene un origen que puede ser variable, lo cual autores lo han clasificado de los siguientes tipos. En el primer tipo, esta arteria tiroidea superior va a tener un origen a nivel de la bifurcación carotidia en un 35%. En el tipo 2, la arteria va a nacer lo que es en la arteria carotidia común en un 14%. En el tipo 3, la arteria va a nacer en lo que es la carótida externa en un 47%. Y en el tipo 4 va a nacer en lo que es el tronco común o más ramas de la carotidia externa. Esta también se va a dividir en subtipos, en un subtipo 1, tipo BA, en el tronco lingual en un 2% y en un subtipo 2, 1B, B, en un tronco lingual facial en menos de 1%. Ahora, para poder explicarles un poco mejor, voy a explicarles con un video lo que es la arteria tiroidea superior. En este video vamos a hablar sobre lo que es, uno, el origen, también vamos a hablar sobre el territorio o distribución de la arteria y las ramas colaterales y terminales. Bueno, el origen de la arteria tiroidea, vamos a observarlo a la arteria tiroidea donde está señalando. El origen podemos observar que la arteria tiroidea superior va a tener un origen en la carótida externa, en la cual van a ser en la altura del hueso ioides. Existen algunos casos que esta va a tener un origen raro, pero existe en lo que es la carótida primitiva y también en la bifurcación de la misma, pero generalmente se da en lo que es la carótida externa. Ahora vamos a hablar lo que es el trayecto de esta arteria y sus relaciones. Bueno, esta va a formar, cuando se origina, va a formar parte de lo que es el triángulo carotidio. Ahí podemos observar lo que es el triángulo carotidio, donde está señalando. Este va a discurrir paralelamente lo que es en el hueso ioides, para luego encorvarse y dirigirse a lo que es la glándula tiroides, a su lóbulo, donde en su transcurso va a pasar sobre el músculo constrictor inferior de la faringe. Al llegar a este momento va a tener una importancia en relación con lo que es el nervio laringio superior.
Luego, posteriormente y finalizando, la arteria tiroidea va a seguir discurriendo hasta llegar al lóbulo correspondiente. Si hablamos que es en el lóbulo derecho, esta va a ir al lóbulo derecho, o si hablamos del lóbulo izquierdo, esta va a ir al lóbulo izquierdo. Ahora vamos a hablar sobre las ramas colaterales y terminales. La rama arteria tiroidea superior va a tener cuatro ramas colaterales: el ramo subioideo, la arteria esternocleidomastoidea media, la arteria laringea superior, la arteria laringea inferior o también denominada cricotiroidea, y como ramo terminal vamos a tener los ramos glandulares o también denominados ramos tiroideos. Posteriormente vamos a hablar uno a uno. Bueno, vamos a tener el ramo subioideo o infrayoideo, el cual se va a encontrar en el borde inferior de lo que es el hueso hioides. Este va a ir por encima de lo que es la membrana tiroidea, que sirve para medio de separación del cartílago tiroides y también del hueso hioides. Su función va a ser irrigar a lo que son los músculos infrayoideos. Siempre va a discurrir por la parte inferior del hueso hioides. Ahora vamos a hablar sobre la arteria laringea superior. Ahí podemos encontrar a la arteria laringea superior, donde vamos a ver que está perforando la membrana hioidea. Esta va a ir perforando conjunto a lo que es el nervio laringeo superior y también con la vena laringea superior. Siempre la arteria se va a encontrar intermedia a lo que es el nervio y la vena. El nervio va por arriba y la vena por la parte inferior. Luego de la perforación de la membrana, esta se va a encontrar en lo que es en el interior de la laringe, donde se va a distribuir en los músculos intrínsecos y la mucosa de la laringe. Ahí encontramos el interior de la laringe a la arteria, la cual va a irrigar a los músculos intrínsecos y también al vestíbulo de la laringe. Ahora vamos a hablar sobre la arteria esternocleidomastoidea media, la cual esta arteria va a penetrar al músculo de esternocleidomastoidea en la parte media, en la cara anterior. Ahí podemos observar el músculo esternocleidomastoideo, el cual va a ser perforado en la parte media y en la parte anterior. Vamos a tener ahora la arteria laringea inferior o también denominada cricotiroidea. Esta arteria van a ser de los ramos glandulares. Sarita, ¿me lo puedes adelantar hasta el minuto 5:39, por favor? Bueno, como les decía, esta van a ser en la arteria glandulares, es una rama en la cual va a pasar sobre lo que es el músculo cricotiroideo y también la membrana cricotiroidea, las cuales lo va a irrigar. Posteriormente, esta va a perforar la membrana cricotiroidea y va a tener dos ramos, que es el ramo anterior, lateral y posterior. Esta va a irrigar lo que es toda la zona subglótica de lo que es la glándula tiroides. Bueno, en la importancia quirúrgica vamos a tener que los ramos glandulares o ramos tiroideos van a irrigar la mayor parte de lo que es la tiroides. Es un órgano que va a estar vascularizada, va a estar muy vascularizado. Es por eso que necesitamos conocer la importancia de su origen, de la arteria, de sus ramos y su trayecto, especialmente la arteria tiroidea superior, ya que esta va a encontrarse con una relación importante con el nervio laringio superior. Ah, Sarita, ¿me lo pones las diapositivas, por favor? Ahora vamos a hablar lo que es la arteria tiroidea inferior. En sus características vamos a tener que esta se va a originar principalmente en el tronco tirocervical en un 90.5%. También puede originarse en algunos casos directamente de la arteria subclavia. Ahí podemos observar a la arteria subclavia en donde podría originarse la arteria tiroidea inferior. En su trayecto vamos a hablar que la arteria tiroidea inferior va a seguir un trayecto en forma de una S acostada, la cual va a dar origen a tres segmentos: un segmento ascendente, otro transversal y por último un descendente. Siguiente, por favor.
En las ramas terminales de la arteria tiroidea inferior vamos a tener que la arteria tiroidea inferior se va a dividir en ramas terminales a nivel del polo inferior de la glándula, como podemos observar. Va a tener una rama inferior, superior y profunda. En la rama inferior va a tener una forma arcada, arterial substímica, al unirse a la arteria homónima contralateral, se va a unir con con la otra arteria que van a ser del otro lóbulo. En la parte superior vamos a encontrar un ascendente por el borde posterior y se van a astomosar, o sea, se va a unir con la rama posterior de la arteria tiroidea superior. Y el segmento profundo se pierde en la cara profunda de lo que es el cuerpo tiroideo. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar de las relaciones que va a tener esta arteria tiroidea inferior. Se va a relacionar con el nervio laringio inferior no recurrente en menos de 1%, es de tipo 2 o bajo. Se relaciona con la arteria tiroidea inferior pudiendo cursar cranealmente, como podemos ver en la imagen en el tipo 2A, o caudal podemos observar como en la imagen en subtipo 2B. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar sobre la importancia quirúrgica de la arteria tiroidea inferior. Bueno, como les había mencionado, la arteria tiroidea inferior va a tener dos segmentos, un segmento ascendente, transversal y descendente. Cada segmento va a tener una relación y una posición de la arteria con respecto a las estructuras. En el segmento ascendente vamos a tener que este va a estar relacionado con lo que es el músculo escaleno anterior en la parte anterior, el nervio frénico en la parte anterior y medial. Este depende según el origen de la arteria, como habíamos dicho, puede tener un origen también de lo que es la subclavia, y también tenemos que va a tener una relación con el conducto torácico izquierdo y el conducto linfático derecho en la parte posterior. En el trayecto transversal o en el segmento transversal va a tener una relación con el paquete nervioso del cuello, también va a tener una relación con los vasos vertebrales, con los músculos largos del cuello y el tronco simpático y ganglios cervicales medio, esto con la parte posterior, anterior o medialmente. Pero la parte del trayecto descendente es el más importante porque va a tener relación con el nervio laringio inferior recurrente, que vamos a hablar posteriormente. Siguiente, por favor. Bueno, acá como les había comentado, el nervio laringio recurrente izquierdo y la arteria tiroidea inferior van a tener una relación. Vamos a hablar primero sobre el origen y el trayecto del nervio laringio recurrente, que es el mismo, que está relacionado, esta relación puede tener lugar al nivel de lo que es el tronco principal de la arteria o bien de sus ramas. En la división del nervio laringio recurrente va a tener que se divide en dos ramas, una rama anterior, la que es motora, y una rama posterior o sensitiva, antes de entrar a lo que es la laringe. Ahí en la imagen podemos observar en la parte amarilla, en donde está la P, es la parte posterior que va a ser la parte sensitiva y la parte anterior que va a ser la parte motor. Siguiente, por favor. Siguiente, Sarita. Ahora vamos a hablar sobre lo que es la vascularización venosa. Bueno, en la vascularización venosa vamos a tener la vena tiroidea superior. La característica de la vena tiroidea superior es que puede hallarse como un vaso único, generalmente en un 83.3%, o también puede originarse como un vaso doble. El drenaje que va a tener esta vena tiroidea superior va a ser en la vena yugular interna en un 52.1%, en el tronco linguofacial, constituyendo el tronco tirolinguofacial de Faberur, y la vena facial directamente en un 2.1%. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar sobre qué es la vena tiroidea media. La vena tiroidea media, como podemos observar, la que está señalando la flechita amarilla, tiene características en las cuales va a presentarse de entre un 48% en los casos, siendo más frecuente en el lado derecho del lóbulo de la tiroides. Puede haber más de una vena tiroidea media en un 3,2%.
El origen de esta vena tiroidea media se va a originar en el tercio medio de lo que es la glándula tiroides en un 70.4%. También puede originarse en los tercios medios e inferior en un 22.2% o en los 3 tercios de la glándula tiroides en un 7.4%. La terminación o el drenaje va a ser en la vena yugular interna. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a tener por último lo que es la vena tiroidea inferior. Ahí podemos observar, la podemos observar en la flechita amarilla. En sus características vamos a tener que su número va a ser variable. Esta puede ir de 1 a 5 venas tiroideas inferiores. Lo más frecuente es que exista una sola vena o una única vena en un 62%. Su origen de esta vena va a ser en la parte superior y media de la glándula tiroides en un 58.7%, en la parte inferior en un 34.1% y en la parte media de la misma, de la glándula tiroides, en un 6.9%. La comunicación que va a tener esta vena tiroidea inferior es que la vena tiroidea va a tener una relación con la vena tiroidea superior y media, las cuales se van a unir y van a formar lo que es un plexo entre el músculo esternocleidomastoideo y la tráquea. Su drenaje va a ser en el tronco brachiocefálico izquierdo en un 60.9%, en el derecho en un 26.1% y menos frecuente, pero también drena en lo que es en la yugular interna, eh, también en la tímica, en la torácica interna o vena cava superior en un 2.5%. Siguiente, por favor. La importancia quirúrgica de conocer esta vena es por la localización y la ligadura de la vena tiroidea media, antes de llevar a cabo una disección del plano posterolateral de lo que es la glándula tiroides. Tenemos que tener muy en cuenta a lo que es la vena tiroidea inferiores en el momento de realizar una traqueotomía por el riesgo de un potencial de lesionar. Siguiente. Ahora vamos a hablar sobre lo que es los linfáticos. Los linfáticos, vamos a hablar primero de los linfáticos, la parte inferomedial de los lóbulos. El trayecto va a seguir un curso en lo que son las venas tiroideas inferiores. El drenaje va a tener en los nódulos paratraqueales y petratraqueales de la área 6, como podemos observar en la imagen, y en los ganglios yugulares inferiores en el área 4. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar sobre los linfáticos de la parte lateral de los lóbulos tiroideos. Su trayecto sigue en el curso de la vena tiroidea media. El drenaje va a ser en los nódulos yugulares de las áreas 2, en la área 3 y en la área 4. Por último, vamos a hablar sobre los linfáticos de la parte superior del polo del istmo. El drenaje de estos van a tener en los nodos prelaringios y yugulares, especialmente en los medios en las áreas 3. Siguiente, por favor. Ahora, la importancia de conocer esta posición, el drenaje del linfático de la glándula tiroides es que nos va a servir para utilidad del vaciamiento cervical lateral funcional. Ha sido demostrado universalmente que está admitida en lo que son las cirugías del cáncer de tiroides. También en un caso de una neoplasia maligna debe ser explorada la zona y resecado los nodos macroscópicamente visibles. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar sobre la inervación. Recibe inervación simpática de los ganglios cervicales superiores, medio, inferior e inervación parasimpática del nervio vago o a través de los plexos periarteriales y de los nervios laringios externos inferiores. Siguiente, por favor. En esta inervación vamos a hablar específicamente de lo que es el tubérculo de Zucker-Kant. En sus características de este tubérculo es que se va a encontrar como una proyección del tejido tiroideo. Su presencia y tamaño va a ser variable. Su ubicación se encuentra en el borde posterolateral de los lóbulos tiroideos, justo por debajo del ligamento de Berry. La clasificación según su tamaño vamos a tener un grado 0, en el cual es irreconocible, que este va a dar un porcentaje de 23.2%,
un grado 1 que es igual o menor a 5 milímetros en un 8.6%, un grado 2 que es de 6 a 10 milímetros en un 53.8% y por último en un grado 3 en menos de 10 milímetros en un 14.4%. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar sobre la importancia quirúrgica de saber la inervación de la glándula tiroides. Como habíamos hablado anteriormente sobre el tubérculo, este va a señalar al nervio laringio recurrente al nivel del ligamento de Berry en el punto en el que entra la laringe. El nervio se va a situar en un 96% de los casos, de encontrar profundamente al tubérculo, pudiendo quedar atrapado entre este y el resto de los tejidos glandulares. En un 4% resta un alto riesgo de ser lesionado durante la cirugía. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar sobre lo que es la fisiología tiroidea. En la fisiología tiroidea vamos a hablar sobre que la glándula tiroides es una glándula endocrina. La glándula tiroides va a va a producir dos hormonas, lo que es la T3, que es la triiodotironina, y la T4, que también se denomina tetraiodotiroxina, tironina o también denominada tiroxina. Estas hormonas van a producir un aumento de metabolismo en el organismo, van a dar lo que es la secreción de la calcitonina, que es la hormona que implica el metabolismo del calcio. En sus funciones de estas hormonas es el desarrollo cerebral y orgánico en el recién nacidos y en la parte de los adultos va a ayudar a la actividad metabólica, además en el funcionamiento de casi todos los órganos. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar sobre lo que es el eje hipofisario, hipotálamo hipofisario tiroideo. La hormona hipotalámica liberadora de la tirotropina, o también conocida como TRH, su almacenamiento, esta se va a almacenar en la eminencia media del hipotálamo, desde lo que es, va a ser segregada del sistema venoso porta hipofisario. Esta va a estimular a la adenohipófisis y para la secreción de la hormona hipofisaria estimulante de la tiroides, que es la TSH o tirotropina. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar sobre la TRH. La hormona, también denominada la tripéptida piroglutamil histidil prolinamida. Esta se va a distribuir ampliamente en lo que es el hipotálamo, pero en mayor cantidad en su eminencia media en el núcleo paraventricular, en escasa cantidad o en poca o en menor cantidad se va a distribuir también en lo que es la cresta cerebral, en el lazo solitario, en las células de las astas anteriores y lateral de la médula espinal, en los núcleos del tronco encefálico de diversos pares craneales, como encontramos al nervio facial, al trigémino y al hipogloso, en la retina, en el páncreas, en el tracto gastrointestinal, la placenta, en el corazón, en la próstata, en los testículos y ovarios. Esta hormona TRH tiene un tiempo de vida corto, no se lo puede medir en la sangre periféricamente, solo en el sistema portal hipotálamo hipofisario. Siguiente, por favor. El yodo y las hormonas tiroideas. Bueno, el yodo es esencial para el funcionamiento de estas hormonas, en la cual se va a obtener mediante el consumo de alimentos en los que contengan yodo, por ejemplo, en algunas carnes animales, como el pescado, en la comida marina, en los lácteos, en algunos vegetales, o de manera directa como es la sal yodada. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar sobre el consumo de yodo diario. Bueno, en estos vamos a hablar sobre los estándares que deberían consumir según la edad de las personas. En los prematuros tiene que haber 3 microgramos, kilogramos al día. Tiene de 0 a 6 años 90 microgramos al día. De 6 a 12 años 120 microgramos al día. De menos de 12 años y a los adultos
150 microgramos al día, en las embarazadas y lactantes en 200 microgramos día. Las consecuencias de una deficiencia de yodo. Bueno, en los adultos se va a desarrollar lo que es el bocio, que es un mecanismo compensatorio a esta deficiencia. En los niños puede provocar alteraciones en lo que son el aprendizaje y el desarrollo. En el embarazo, una deficiencia alta en yodo puede producir grandes alteraciones en el desarrollo del sistema nervioso central. El niño puede nacer con lo que es el retraso mental, un cuadro conocido como el cretinismo. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar lo que es la función que va a tener estas hormonas. Especialmente vamos a destacar en lo que es en el sistema digestivo, va a ayudar al aumento de la motilidad intestinal y en incremento, lo que va a incrementar el tránsito intestinal y va a estimular lo que es el apetito. En el sistema óseo va a ayudar a lo que es el aumento de la resorción y la formación del hueso. En el sistema neuromuscular va a aumentar lo que es la velocidad de contracción y relajación muscular con la hiperreflexión y estimula el catabolismo proteico del músculo esquelético. En el sistema tegumentario va a mantener lo que es la piel y todos sus tegumentos. Siguiente, por favor. Ahora voy a hablar sobre un video donde vamos a hablar sobre la fisiología de la glándula tiroides. Bueno, como podemos ver, la glándula tiroides se encuentra en el cuello, en la parte anterior. Esta va a estar conformada por lo que son dos lóbulos que van a estar unidos por un istmo. Macroscópicamente vamos a tener que la glándula tiroides tiene forma de mariposa o de H, como habíamos mencionado anteriormente. Esta generalmente no se va a palpar, solamente en cuellos demasiado delgados. En lo que es microscópicamente, vamos a encontrar que esta está formada por lo que son los folículos tiroideos. Foliculares. Estas células foliculares están encargadas sobre lo que es la síntesis de las hormonas, que es la T3, o también llamada, la T4, perdón, que es llamada la tetrayodotironina, o también denominada tiroxina, y la T3, denominada triyodotironina, que esta está conformada por 3 átomos de yodo. Por fuera de los folículos se va a encontrar las células parafoliculares que van a sintetizar lo que es la calcitonina, que sirve para el metabolismo de lo que es el calcio. La unidad básica de la glándula tiroides es el folículo, que está conformado por células cuboidales que producen y rodean una zona coloidal. Su componente fundamental es la tiroglobulina. Esta tiroglobulina es una molécula precursora de las hormonas tiroideas de la T3 y T4, la cual se va a almacenar en grandes cantidades, tanto para incluso abastecer en hasta 100 días. Ahora vamos a hablar sobre la síntesis de las hormonas. Bueno, en primer lugar, esta tiene que haber la captación del yoduro del torrente sanguíneo a lo que es el citosol de las células foliculares. Van captando el yodo y esta va a ir sintetizando para conformar la tiroglobulina que se va a almacenar en vesículas. Luego va a ser liberado lo que es el folículo y esta se tiene que unir con el yodo y luego tiene que pasar lo que es una oxidación. Cuando esta se oxida, se va a unir a lo que son los aminoácidos tiroxina de la tiroglobulina. Esta unión de un yodo con la tiroglobulina va a producir lo que el monoyodo tiroxina y una segunda yodación va a producir lo que es el diyodo tiroxina. La unión de un monoyodo tiroxina va a dar al lugar lo que es la hormona T3 o triyodotironina y la unión de dos diyodos tiroxinas van a formar lo que es la T4 o la tiroxina. Donde por acción de enzimas digestivas, por pinocitosis de las gotas del coloide donde se han producido las hormonas, se produce una entrada de las células foliculares, donde por acción de enzimas digestivas, que son los lisosomas, se va a separar la tiroglobulina de las hormonas T3 y T4. Estas hormonas son liposolubles, por los cuales van a poder pasar de la membrana plasmática, de la membrana plasmática del espacio intersticial a lo que es el torrente sanguíneo, y de esta manera va a llegar a la sangre. La T4 se va a sintetizar en mucha más cantidad de lo que es en la T3 y estas hormonas T4 y T3 van a estar siempre acompañados de lo que es la proteína transportadora de la tiroxina en un 99%. Como hemos dicho,
T4 va a producirse con mayor cantidad en el torrente sanguíneo que en la T3. Estas van a servir para regular lo que es la frecuencia cardíaca y va a mantener la temperatura. Y ahorita ahí pausámelo el video y ponérmelo de nuevo a las diapositivas, por favor. Ahora, por último, vamos a hablar sobre lo que es el examen físico de la tiroides. Bueno, primeramente para realizar el examen físico de la tiroides vamos a empezar lo que es la inspección, donde vamos a observar al paciente de manera central en lo que es en la parte cervical. La glándula no tiene que ser observada ya que si no podríamos considerar que estaría en estado de malignidad. Pedimos al paciente que hiperextienda lo que es el cuello para poder obtener una mejor visualización y pedimos posteriormente que esté degluta. Cuando deglutimos, la única estructura que se moviliza aparte de la tráquea es la glándula tiroides. Para la palpación nos vamos a poner por la parte trasera de lo que es el paciente. Los dedos vamos a ponerlos a la altura de lo que es la horquilla external, poniendo los dedos índice en los lóbulos tiroideos y el istmo. Posteriormente vamos a realizar movimientos delicados y circulares para poder palpar lo que son los lóbulos tiroideos y el istmo, para poder así determinar si existen los nódulos tiroideos. La glándula tiroides tiene que ser flexible, blanda y tiene que tener una buena movilidad. Si sospechamos que esta es firme, no tiene una buena movilidad, podemos sospechar de un estado de malignidad. Por último, vamos a observar las estructuras cervicales adyacentes, especialmente las glándulas pretraquiales y paratraquiales y los laterales. A continuación vamos a hablar sobre el hipertiroidismo. Ya. Llamamos hipertiroidismo en aquellas situaciones clínicas donde se caracteriza por un exceso de la acción de las hormonas tiroideas, tanto T3 como T4 sobre los diferentes tejidos del organismo. Esto se puede deber a una hiperproducción autónoma, a una liberación excesiva por las glándulas tiroides debido a una lesión, o también por una ingesta de hormona tiroidea de forma exógena. Sarita, ¿puedes cambiarle uno más, por favor? Uno más. Gracias. Luego, no, de vuelta. Luego vamos a hablar que el hipertiroidismo también está relacionado a la tirotoxicosis, que esta va a provocar el incremento de la síntesis y de la secreción de estas dos hormonas, tanto T3 como T4. Ahora, la causa más frecuente de un hipertiroidismo es la enfermedad de Graves-Bassett. Siguiente, por favor. Entre los signos y síntomas de un hipertiroidismo es el adelgazamiento, la taquicardia, el temblor fino, el nerviosismo, el insomnio, bocio, exoftalmia, diarrea, intolerancia al calor y el colesterol bajo. Pero entre sus más significativos signos durante la clínica y anamnesis en historia clínica con un paciente con hipertiroidismo sería el temblor fino, lo que es la aparición del bocio o lo que es el crecimiento de la tiroides, lo que es la exoftalmia, la intolerancia al calor y también lo que es la diarrea. Siguiente, por favor. Entre su clasificación del hipertiroidismo tenemos la enfermedad de Graves-Bassett, la tiroiditis, el adenoma tóxico y el bocio multinodular tóxico. Siguiente, por favor. Ya. La enfermedad de Graves es una enfermedad de un trastorno del sistema inmunitario que da lugar a la sobreproducción de la hormona tiroidea. Entre su epidemiología, esta enfermedad es la parte más común de un hipertiroidismo, aparte de que esta predomina en el sexo femenino entre las personas de tercera y cuarta década de vida. Ahora, entre su producción de la enfermedad de Graves, es una alteración específicamente en el receptor de la TSH, donde la producción inadecuada de autoanticuerpos van a empezar a estimular este receptor TSH. Por lo tanto, va a haber una sobreestimulación de la glándula tiroides, por lo que va a crecer y además la secreción y la síntesis tanto de T3 como T4. En esta enfermedad de Graves también aparecen linfocitos T, porque gracias a estos linfocitos T van a activar esta producción de autoanticuerpos que van a sobreestimular el receptor TSH. Y para que exista esta sobreestimulación necesita el paso
o sea, el paso para sobreestimularse gracias a las células B. El siguiente, por favor. Entre la clínica vamos a ver que en el aparato cardiovascular va a estar la taquicardia, las palpitaciones, fibrilación auricular, una vasodilatación cutánea, la insuficiencia cardíaca angor pectoris, que eso sería una insuficiencia cardíaca relacionada a la angina de pecho, y la disnea al esfuerzo. Entre el sistema nervioso, el paciente presenta inestabilidad, nerviosismo, insomnio, psicosis, temblor en las manos, la hiperreflexia y la hipercinesia. Entre la hiperreflexia va a ser durante una exploración física al realizar con el martillo de reflejo a nivel de lo que es el ligamento rotuliano, vamos a ver una sobreexaltación y un aumento del reflejo osteotendinoso. En cambio, en la hipercinesia es cuando el paciente genera movimientos involuntarios y cuando cuando el paciente quiera mover cualquier parte de su cuerpo no va a lograrlo debido a esta afección que ocurre a nivel del sistema nervioso central. Luego en el aparato digestivo está la hiperdefecación, lo que vendría a ser las diarreas constantes. Luego en el aparato locomotor está esta debilidad, la atrofia muscular proximal de las extremidades y la osteoporosis, y en el caso de los niños puede provocar un aumento de la maduración ósea. Siguiente. Gracias. Vamos a ver que entre la piel y las paneras va a haber una piel fina, caliente, existe bastante sudoración, el pelo es fino, pero igual es frágil o quebradizo, y también presenta la onicolisis. Es esa imagen que estamos mostrando de las uñas, que es cuando existe una separación de la lámina unguial de la uña. Entre otras, podemos ver la pérdida de peso, a pesar de que el paciente tenga polifagia, una intolerancia al calor, una astenia, la sudoración y el nerviosismo, y la hiperquinesia. Entre la parte ocular vamos a ver lo que es la exoftalmia, que es como podemos ver en la imagen cuando se sobresalta el ojo. Y entre el cuello va a haber el aumento difuso de la glándula tiroides, lo que representaría el bocio. Siguiente. Siguiente. Ahora, otra de la clasificación del hipertiroidismo es el adenoma tóxico. Este adenoma tóxico resulta por una hiperplasia focal de las células tiroideas que actúan de forma independiente en la regulación por TSH. Entre la epidemiología, el adenoma tóxico es la forma más rara de encontrar un hipertiroidismo, ya que 2 al 10% de los casos se deben a esto. No es muy común encontrarla, pero entre la frecuencia, al igual que la enfermedad de Graves, esta va a ocurrir más en las mujeres y a partir de la tercera y cuarta década de vida. Entre su producción va a haber una anomalía a nivel de lo que es el receptor de la TSH. Es más bien una alteración en el gen, donde condiciona una activación del receptor en ausencia del estímulo de la TSH. Y a veces se puede encontrar una mutación a nivel de los genes de la proteína G que causan un estado similar a la activación. Este adenoma tóxico es la aparición de un nódulo dentro de lo que es la tiroides y va a sobreestimular la TSH, pero esto es completamente aparte, o sea, muy aparte a la estimulación de esta misma. Entonces, este nódulo va a empezar a secretar T3 y T4 en exceso. Siguiente. Entre la clínica va a haber un crecimiento lento de un nódulo cervical anterior. Este no se encuentra a profundidad y más se encuentra en la parte superficial. Este es visible a la palpación, es liso, bien definido, firme y no adherido a estructuras profundas. Los adenomas tóxicos pueden sufrir espontáneamente necrosis central y hemorragias, junto con los signos y síntomas característicos de un hipertiroidismo. Luego estos nódulos a veces pueden pasar a un estado maligno, pero es muy infrecuente encontrar un nódulo en el estado maligno. Siguiente. En la imagen podemos notar la aparición del nódulo de lo que es la glándula tiroides, y este nódulo propio de él va a ser esta sobreestimulación de T3 y T4. Siguiente. Ahora, la fase tirotóxica, o también conocida como tiroiditis, o también conocida como tiroiditis de Quervain, es una fase donde existe un granuloma agudo, donde esta enfermedad igual es rara y autolimitada, donde usualmente dura varios meses
y se caracteriza por el aumento del tamaño de la glándula tiroides y además del dolor local. Esta condición es debido a una inflamación granulomatosa, debido a una fibrosis de la glándula tiroides. Entonces, su epidemiología es igual frecuente en las mujeres, pero lo que pasa es que en esta fase tirotóxica hay un periodo inicial donde la paciente va a tener todos los signos y síntomas de un hipertiroidismo, pero por un lapso de tiempo y de un tiempo transitorio va a presentar después un hipotiroidismo. Entonces, la fase tirotóxica es una mezcla entre el hipertiroidismo como fase inicial y como una fase transitoria va a presentar rasgos de hipotiroidismo. Vamos a ver que la anatomía patológica de esta tiroiditis se caracteriza por la destrucción del parénquima, por la infiltración del folículo tiroideo de células gigantes nucleadas, por lo cual va a producir este crecimiento del tamaño de la glándula seguido del dolor. Siguiente, por favor. Entre la clínica vamos a ver una manifestación local debido a la inflamación. Este dolor se va a irradiar desde la parte retroauricular hasta la parte del flequillo esternal, donde el paciente va, aparte de que va a estar inflamado, la tiroides va a estar bastante engrandecida y además va a existir dolor, va a haber un exceso de la hormona tiroidea y en casos graves no se llega a recuperar el folículo tiroideo y a veces desaparece la manifestación de los signos y síntomas de un hipertiroidismo de 2 a 4 meses y luego empieza la fase transitoria del hipotiroidismo. Siguiente, por favor. Ahora, el bocio multinodular. Esta es una alteración de la tiroides, donde la glándula crece de forma irregular por culpa del estímulo de la hormona hipofisaria, la TSH, formada por múltiples nódulos. Entonces, entre la clínica va a haber un bulto en la región anterior del cuello y no solo en la parte anterior, también puede aparecer en los dos lóbulos de la tiroides o hasta en el istmo, porque este bocio va a empezar a crecerse en múltiples nódulos alrededor de la estructura. Entonces, el paciente va a tener dificultad para la deglución y dificultad respiratoria y la afonía. Y sobre todo, el bocio multinodular va a ser sobresaltado y se va a ver la tiroides mucho más engrandecida. Uno más, por favor. Bueno, yo les voy a seguir hablando sobre esto, como ya se explicó mi compañera. Las causas más frecuentes del hipertiroidismo en las enfermedades graves es la fase tirotóxica, el adenoma tóxico, el bocio multinodular tóxico. Bueno, lo que yo les voy a hablar es específicamente el, el diagnóstico y el tratamiento de estos. Ok. En general, el diagnóstico general de estos va a ser con una historia médica y un examen físico bien realizados. Entonces, se examina la glándula tiroides, cuando se traga, vamos a ver si está agrandada, si está irregular, si está blanda. Y cuando ya hay una sospecha de que podría tener hipertiroidismo, se realiza análisis de sangre, que les voy a explicar un poquito más adelante. La prueba de captación de iodo radioactivo que también se realiza, que es muy importante esta porque se le va a dar al paciente pequeñas dosis o sea, oral, por vía oral, de yodo radioactivo. Esto para ver cuánto se está acumulando en la glándula tiroides y esto en 6 o 24 horas, casi siempre es 6 y luego 24 horas se determina cuánto ha absorbido esta glándula tiroides. Y luego sería la ecografía de tiroides, que esto es muy importante, se utiliza, o sea, casi siempre, para ver, detectar los nódulos tiroides, especialmente para eso. Ahora es importante antes de seguir que la prueba de captación de yodo radioactivo va de la mano con la gamografía de la tiroides. ¿A qué se refiere esto? La gamografía de la tiroides se puede hacer con el mismo método que he explicado anteriormente o directamente se puede inyectar isótopos radioactivos, mientras que una cámara especial va a producir una imagen para observar cómo está este bocio.
Entonces, específicamente les voy a decir el diagnóstico de cada causa de hipertiroidismo. En este caso de la enfermedad de Graves, si hay una sospecha, se realiza un examen o pruebas laboratoriales que van a mostrar niveles de TSH indetectables, o sea, no se va a ver presencia de esta y aumento de hormonas tiroideas, y también hay anticuerpos antitiroideos positivos. Para su tratamiento, en sí se utiliza primero los fármacos antitiroideos, como propanolol especialmente, yodo radioactivo. Este se ve su resultado luego de 6 a 8 semanas, y la tiroidectomía total, que es una cirugía que se va a extirpar totalmente esta glándula tiroides. Este paciente debe estar eutiroideo. ¿A qué se refiere esto? Que el paciente tiene que estar con niveles como normales, se podría decir, de estas hormonas. ¿Y cómo se consigue esto? Dándole, o sea, 6 a 8 semanas previas de fármacos, como les mencioné, como el propanolol. Ahora, el diagnóstico para el adenoma tóxico como tal es una serie de pasos, especialmente este clínico laboratorial, la medición de niveles de hormonas, la gamografía para determinar la malignidad de los nódulos, la ecografía. Esta es muy importante porque va a detectar la presencia de enopatías y va a cuantificar los números de nódulos, y nos dice si son sólidos o quísticos. El tratamiento para el adenoma tóxico se realiza en sí solo cirugía, pero por eso les he puesto esta imagen. Es muy interesante porque se realiza o hemitiroidectomía, que significa solo quitar un lóbulo de la tiroides. El otro sería la istmectomía, que solo se quita el istmo de la tiroides. Y el tercero sería una tiroidectomía total. El diagnóstico para el bocio multinodular tóxico. Bueno, se realiza una ecografía para poder medir el volumen del bocio, también la gamografía para ver la distribución precisa del radiofármaco, cómo está. Y como pueden observar aquí también dice gamografía caliente. ¿A qué se refiere esto? En la imagen que pueden observar es una gamografía que muestran puntos calientes, que son la concentración de radionúclidos que existe en grandes cantidades. El tratamiento para este bocio multinodular tóxico sería un tratamiento farmacológico con beta-bloqueantes y tratamiento quirúrgico, la tiroidectomía total. El diagnóstico de la fase tirotóxica, no es como los anteriores que se podía hacer con ecografía o con esas cosas, sino esto es ya más clínico. Si el paciente viene con un antecedente de hipertiroidismo con bocio, ya se empieza con el tratamiento. Y el tratamiento de esta fase tirotóxica sería doble. ¿A qué se refiere eso? Que va a buscar suprimir los síntomas y tratar el hipotiroidismo subyacente. Así una tiroidectomía total usando fármacos como el propanolol. Bueno, aquí les coloqué un video sobre la tiroidectomía total. Okay. Y, primero se delimita la zona y luego se procede con la incisión de bisturí frío desde la piel hasta llegar al músculo esternocleidomastoideo. Luego se realiza una hemostasia, como pueden ver, con electrobisturí y se deseca hasta llegar al músculo platisma. Bueno, como pueden observar, luego procedemos a colocar pinzas de colgajo para levantar el colgajo superior en este caso. Es importante que se pueda observar, no hay mucha sangre porque este tejido dice que no tiene muy buena vasculatura, se podría decir. Bueno, se realiza igual con el colgajo inferior, esto. Ok, terminando de separar estos dos colgajos, agarramos, se podría decir, el músculo esternocleidomastoideo y vamos a incidir con el electrobisturí hasta llegar a la glándula tiroides. Vamos a separar el músculo esteroideo de la glándula tiroides.
Y es importante buscar el nervio laringeo recurrente. Como ya les explicó mi compañera, en la anatomía esto es muy importante porque si se lesiona este nervio, el paciente puede tener graves consecuencias como quedar sin voz. Bueno, luego vamos a hacer una disección de los vasos de la glándula tiroides, empezando desde el polio superior. En este caso, pensaríamos la arteria tiroidea superior. Es importante también quitar la sección del polio superior. Bueno, lo que también va a proceder a hacer este cirujano va a ser a ligar con una sutura absorbible. Como pueden observar, es importante que sea absorbible. Y en sí, en este polio superior lo que se va a hacer el pinzamiento, la ligadura y la disección del vaso del polio superior, de los vasos del polio superior. Ahora vamos a ir haciendo todo esto es con mucho cuidado, ¿verdad? Luego de este paso, lo que va a hacer, va a encontrar el ligamento suspensorio de la glándula tiroides y lo va a cortar o incidir sobre este con electrobisturí. Y también es importante saber que este ligamento también se llama ligamento de Barrett, como explicó mi compañero. Pues también se realiza esto en el polio inferior, como pueden observar. Y es lo mismo, se va a hacer el pinzamiento, la ligadura y la disección de los vasos, en este caso de la arteria tiroidea inferior. Y luego posteriormente se va a hacer con la ligadura. Bueno, aquí está, como les he explicado, está bien el ligamento de Barry. Es importante hacer esto teniendo en cuenta el nervio laringeo recurrente, ya que también hay uno izquierdo como derecho, como les explicó mi compañero. Bueno, aquí prosiguen con la ligadura de los vasos. Bueno, aquí ya están tratando de extraer esta glándula tiroides. Y es importante quitar todas las estructuras adyacentes que lo sujetan. Como han podido observar también, les dice nervio laringeo recurrente izquierdo porque hay de los dos lados, ¿verdad? Hay que tener cuidado de eso en esta tiroidectomía total.
Es importante que ni bien detectemos este nervio laringeo recurrente, encima de este liguemos y también disequemos los vasos. Y realizamos los mismos procedimientos pero en el polo inferior, que sería de los vasos de la tiroidea inferior. Bueno, con el electrobisturí vamos a terminar de extraer esta glándula tiroides. Bueno, luego de que haber extraído esta glándula tiroides, vamos a verificar la hemostasia. Como pueden observar, es importante este paso y luego vamos a proceder a cerrar, a suturar el músculo esternocleidomasto. Y también vamos a utilizar un dren que se va a colocar, o sea, a fijar por uno de los ángulos de la abertura. Como pueden observar, se fija y se procede al cierre. Y con eso se termina. Ya. El hipotiroidismo es una afección de la glándula en la que no produce suficiente hormona tiroidea. A esta se la va a llamar como tiroides hipoactiva. Las causas van a ser la inflamación de la tiroides o el agrandamiento. Se va a dar más que todo en las mujeres y en aquellas personas que son mayores de 50 años. Y entre sus otras causas o tipos está la tiroiditis de Hashimoto. La siguiente, por favor. Bien. La tiroiditis de Hashimoto es cuando va a haber una destrucción de la glándula tiroidea. Esto está causada porque el organismo no va a reconocerla y por la cual el sistema inmunitario mediante anticuerpos la va a atacar y la va a destruir. Esta tiroiditis de Hashimoto se va a dar en cualquier tipo de personas, es más frecuente en las mujeres y en aquellas personas que tienen antecedentes familiares de tiroiditis y más aún frecuente a medida que se va envejeciendo. El siguiente. Los síntomas iniciales van a ser la debilidad, sensación de frío, tristeza, estreñimiento, aumento de peso, exceso abundante de la menstruación, debilidad, uñas y cabello quebradizo, dolores musculares o articulares y la palidez. El siguiente, por favor. Los síntomas o signos tardíos, si no se trata, van a ser engrosamiento de la piel, no va a poder detectar ni los sabores ni los olores, no va a poder hablar, va a haber edema en las manos, en la cara y en los pies, va a haber caída del vello de las cejas, va a haber una baja temperatura y la frecuencia cardíaca va a estar lenta. Siguiente, por favor. La clasificación. Se va a clasificar en tres tipos. Es en hipotiroidismo primario, hipotiroidismo secundario, hipotiroidismo terciario. Siguiente. El hipotiroidismo primario es el que va a ser más frecuente, pero la glándula tiroides va a ser la que va a estar afectada y se va a causar lo que es el bocio. El bocio va a ser el crecimiento anormal de la glándula tiroides. Esto va a estar causada debido a que no va a haber consumo de yodo en la dieta. El siguiente, por favor. Entre los síntomas, el bocio no tiene signos y síntomas específicos.
pero si es hombre, se puede dar cuenta mediante cuando se está sobre el cuello que va a haber un agrandamiento de su glándula tiroides o que está hinchado. Y en las mujeres cuando se ponen el maquillaje. También puede haber lo que es dificultad para tragar, tos, ronquera y una sensación de estrangulación en el cuello. El siguiente, por favor. El hipotiroidismo secundario, aquí la hormona, la glándula tiroides va a estar en perfectas condiciones, pero la hipófisis no va a poder secretar lo que es la TSH. Y por esta causa la glándula tiroides no va a poder producir la T3 ni la T4 o las hormonas tiroideas. La siguiente, por favor. El hipotiroidismo terciario. En aquí el hipotálamo es el que va a estar afectado y no va a haber la producción de la hormona liberadora de la tirotropina. Y debido a esto, la hipófisis no va a poder secretar la TSH y la glándula tiroides no va a poder producir lo que es la T3 y la T4. En la siguiente. En el diagnóstico. Para el diagnóstico se va a pedir lo que es una ecocardiografía, estudios laboratoriales, un rayos X de tórax, una ecografía de tiroides, ecografía abdominal y una gramografía. El siguiente, por favor. Para el tratamiento, para el hipotiroidismo se va a hacer que es el uso de la hormona tiroidea sintética, levotiroxina, y para la tiroides de Hashimoto también esta hormona y también puede hacer lo que es las dosis pequeñas de solución de yodo de Lugol o de yoduro de potasio. Y para el bocio se va a extirpar de manera quirúrgicamente por la tiroidectomía. Se va a extirpar toda la glándula o parte de la glándula. Siguiente. Y ahora les voy a mostrar un video. Tiroidectomía cervical por abordaje. Este es un tipo de cirugía que se realiza por el pecho de la persona. Pónemelo esto, por favor. Sarita, pónemelo esto, por favor. Ya. A ver, este tipo de tiroidectomía endoscópica es transoral. Los beneficios de esta cirugía es que no va a quedar cicatriz, se va a realizar por un orificio natural que es la boca. Va a haber mejor resultado estético y también el orificio el que se va a realizar la incisión va a ser pequeña. Lo que se debe hacer primero es colocar al paciente en posición supina y con el cuello extendido y luego se va a realizar la intubación nasotraqueal. Después de eso se necesita 2 asistentes. Pónemelo play. En la unidad del laparoscopio y a un cirujano. Para la preparación lo que se va a realizar primero es realizar la limpieza y desinfección del lugar con solución salina. Luego se va a realizar lo que es la incisión. Pónemelo esto, por favor. Se va a realizar la incisión al medio de ambos caninos. Ahí la incisión tiene que ser de 10 milímetros y abajo de cada canino la incisión tiene que ser de 5 milímetros. Pónemelo play. Después de eso, se pone lo que es la solución salina, se va a realizar lo que es la incisión, se va a abrirlo un poco y se va a meter el catéter. Se le mete hasta llegar al cuello, hasta los músculos esternoioideos y proioideos. Luego se va a meter el material endoscópico. Como pueden ver ahí, por el orificio donde se hizo por los caninos, por ahí se va a meter. Luego se va a ir por la vía endoscópica. Se va haciendo espacio. Después de que se hizo el espacio, ahí se puede ver diferentes partes. Ahí está la línea alba cervicalis, el músculo esternocleidomastoideo. Por esta línea alba se va a ir separando poco a poco los músculos y aquí vamos a encontrar al istmo tiroideo. Después, aquí tenemos al nódulo tiroide derecho. Se va a meter lo que es una aguja con un hilo para poder hacer como una retracción al músculo que está ahí.
Después de esto se tiene que identificar muy bien las partes de la tiroides. Hay como por ejemplo el isthmus, la tráquea y la glándula tiroides. Se la divide a la glándula después de inspeccionarla y se va a ir separando poco a poco. Después aquí tenemos a la vena tiroidea media, que está junto con el ligamento suspensorio de Berry. Luego el polo superior de la glándula va a estar expuesta y ahí tenemos a la vena tiroidea superior y a la glándula superior parotidia derecho. Después de que se va a realizar el corte, se va a ver el vaso tiroideo inferior. Y ahí se va a ver lo que es la glándula parótida, que tiene que estar intacta. Luego se debe sacar por completo, extirparla y ponerla en una bolsita de Endovac y retirarla por el orificio de 10 milímetros. Y así debe quedar. Después de eso, después de retirarla, vemos aquí las estructuras en las que la arteria carótida y el nervio laringio recurrente tienen que estar intactos. Eso no se toca. Luego se va a realizar la unión de los músculos que se han separado mediante una sutura. Una vez que se une, se va a sedar todas las incisiones que se han abierto, como del labio, ahí, así, y va a quedar así, antes y después. Ya. Ahora vamos a hablar de la tiroiditis. Siguiente, Sarita, por favor. Ya, la tiroiditis es la inflamación de la glándula tiroides. Se dice que en un principio va a ser la liberación de la hormona en su hiperactividad, que quiere decir que esta va a ser primero un hipotiroidismo, pero con el tiempo esta va a ser bloqueada por la misma hormona tiroidea donde va a haber una inflamación y esta va a ser causada por un hipotiroidismo. Siguiente, Sarita. Las causas de la tiroides en sí no se conoce una causa exacta por la que pase esto, pero se dice que es una enfermedad autoinmune. Otras de las causas podría ser como virus, bacterias, drogas e incluso por la misma inflamación de la glándula tiroidea. Ahora vamos a empezar por la tiroiditis de Hashimoto, que ya mis compañeras dijeron, pero es una afección en el sistema inmunitario que ataca a la tiroides y a menudo es provocado por un hipertiroidismo que posteriormente va a pasar a un hipotiroidismo. Siguiente, Sarita. La tiroiditis subaguda es una inflamación de la tiroides. Su causa va a ser viral o por alguna bacteria. La tiroiditis silente. Esta tiroiditis es no muy común, aparece en un 4% de toda la población, pero se dice que se da en mujeres embarazadas y aparece durante las 12 a 16 semanas. En esta se va a caracterizar porque va a presentar tirodomegalia, pero esta cuando se presenta no afecta al bebé y sigue la misma característica de la tiroiditis. Va a empezar con un hipertiroidismo que posteriormente va a pasar a un hipo y simplemente se va a perder. La tiroiditis postparto es casi similar, solo que esta se diferencia porque se da el primer año después del parto.
La tiroiditis por radiación, anteriormente mis compañeras dijeron que hay un tratamiento por lo que es la radiación del yodo reactivo, que se explica así, pero esto se hace más en pacientes que son asintomáticos, pero es una de las causas por la que ese paciente que viene asintomático sigue teniendo esta tiroiditis por esta misma aplicación del yodo reactivo. Siguiente, Sarita, por favor. La tiroiditis por fármacos. Va a haber muchos fármacos que van a ayudar a que se produzca mayor tiroiditis, se podría decir. Van a interferir en su absorción, como van a aumentar en su metabolismo. Por eso al dar un tratamiento hay que ver primero los fármacos para que no pase esto. Ya, dentro de esto vamos a hablar dentro de sus manifestaciones clínicas de lo que es un hipotiroidismo y un hipertiroidismo, porque es a causa de esto lo que se da el tiroidismo. Entonces el hipotiroidismo va a ser la ganancia de peso, van a tener debilidades musculares, dificultad para concentrarse, depresión, intolerancia al frío, piel seca, bradicardia, hipotensión, van a haber debilidad y caída en lo que es el pelo. Siguiente, Sarita, por favor. Dentro del hipertiroidismo va a haber pérdida de peso, va a tener ansiedad, va a tener temblores, taquicardia, sudoración e irritabilidad. Siguiente, Sarita, please. En el diagnóstico, como ya lo mencionaron mis compañeras, se hace lo que es el análisis de sangre, una hormona estimulante de la tiroides, medir lo que es la T3 y la T4 y una ecografía tiroidea. Siguiente, Sarita, por favor. Dentro de lo que es la tiroiditis supurada, no es muy frecuente, pero es una infección de la glándula tiroides a causa de alguna bacteria como estafilococos y streptococos. Siguiente, Sarita, please. En el diagnóstico se hace lo que es una aspiración con aguja fina o tinción de gramicultivo, y entre sus tratamientos se recomienda antibióticos, una incisión o drenaje. Bueno, ahora como para finalizar la sesión, les vamos a hablar un poquito sobre la evaluación, cómo tenemos que evaluar a pacientes operatorios. Y siguiente, por Sarita. Ahora, preparatorio para los siguientes tenemos que seguir 3 pasos importantes. Verificar el perfil morativo del paciente. Segundo, pruebas de IgG para ver si no hay infiltraciones tiroideas, como puede ser TAC o la ecografía, pero la ecografía ya dentro de cirugía no nos ayuda mucho porque nos permite diferenciar a qué órgano exactamente está dando o al músculo. Y por último, la fibrolaringoscopía, que nos permite ver cómo se encuentran las cuerdas bucales. Ahora, seguido de esto, siguiente, por favor. Ahora, ¿cómo vamos a tratar los pacientes posoperatorios? Sabemos que el posoperatorio es el periodo que transcurre entre el final de una recuperación del paciente o la recuperación parcial. Esto puede de secuelas. Siguiente, por favor. Ahora, como hemos podido ver en la anatomía y en los videos, tenemos que tener mucho cuidado con la lesión del nervio laringio recurrente. Como ustedes pueden ver, este nervio laringio recurrente va a formar una lesión muy importante, como pueden decirlo ensado. El de arriba va a ser el nervio laringio recurrente superior, el que va a estar ascendiendo va a ser el inferior, y cuando estos dos nervios se van a por lo que va a ser el plexo laringio, y es muy importante porque en cirugía se tocan esos plexos. Ahora, ¿cuál es el factor riesgo? Puede ser que para la producción de esta lesión del nervio, que el cirujano tenga una experiencia, que el paciente ha tenido una enfermedades voluminosas como los nomas tóxicos, los multimolares, o que haya el paciente, como hemos visto en anatomía, las distintas formas de las arterias, puede ir ascendente, que puede transversal. Siguiente, por favor. Ahora les voy a explicar sobre cómo vamos a observar en este video dónde se encuentra el nervio laringio. Primeramente, en el video, el cirujano
ha encontrado que es un adenotóxico. Entonces, solo está en una parte del lóbulo tiroideo. Y este adenotóxico lo han, han coagulado con el durieleco, toda la sangre, han podido llenar la hemostasia. Entonces, señalando la artesana casi importante. Sarita, ¿reproducción video? Gracias. Entonces, como ven, lo que está señalando es la parte, el adenotóxico, una parte del lóbulo tiroideo. Y han traído completamente este lóbulo tiroideo. Y ese blanco que ven del fondo es la tráquea, que está señalando la tráquea. Y por detrás, enseguida señalarlo va a ser ese, como un cosito, como un video, es el nervio laringio recurrente, está ahí bien dentro y está señalando, ese es el laringio recurrente. Tenemos que tener mucho cuidado, porque al paciente podemos obtener lo que es una disfonía. Entonces, hasta mucho cuidado con el nervio recurrente. Siguiente, por favor. Ahora, ¿por qué son tan importantes estos laringios recurrentes? Como vamos a ver, el nervio laringio superior va a inervar hacia al superior y el nervio laringio inferior va a inervar lo que va a las cuerdas vocales, músculo cricotiloides, y va a las cuerdas vocales, las vocales van a cumplir una función importante. Siguiente, por favor. Entonces, el nervio, esta lesión recurrente va a haber problemas con la respiración, con la fonatría, con la defensa de la laringe, con deglución. Esta lesión puede ser bilateral, dependiendo de la lesión en ambas partes o solo un lado. Y también pueden tener los partes como atonía, apnea y también hasta la vida de los pacientes. Siguiente, por favor. Ahora, ¿cómo es importante ver, como les estaba indicando, la invasión de los nervios laríngeos recurrentes superior? Puedes colocar por place acá y van a observar cómo con una inmersión, el paciente, las van como las cuerdas tienen daño. ¿Puedes colocar volumen por ahorita? Bueno, no puedo escuchar bien, pero el doctor le pide al paciente trate de dar sonidos y el paciente trate trata como de ver, entonces las cuerdas vocales están cerradas. Una vez más, por favor. ¿Notan cómo no cierra bien las cuerdas vocales? Siguiente, por favor, ¿ya? Ahora en el siguiente video van a ver cómo se encuentran perfectamente las cuerdas vocales que no han sido lesionadas con el por favor. Esta porción de hecho de las cuerdas vocales porque no hay una lesión de nervio recurrente y todo más. Siguiente, por favor. Y ahora, ¿cuáles pueden ser las principales causas de esta lesión? Como nos estaba explicando antes, las variaciones anatómicas recientes, una posible complicación muy fuerte de la hemorragia que no ha podido drenar, coagular rápido, las reintenciones, o ya se atoró como un cáncer en casa tiroides, y un edema sangrado que ha habido postoperatorio. Son las principales causas también del daño del laringio recurrente. Siguiente, por favor. Ahora, ¿cuáles pueden ser las explicaciones no neurogénicas? Es decir, que si no se ha dañado el nervio, ¿qué otra complicación puede haber? Puede ser un problema de lo que va a ser cuando el paciente presenta hipoparatiroidismo. ¿Cómo se va a relacionar eso? El hipoparatiroidismo presenta un desorden, va a haber una ausencia de acción en el cuerpo del paciente y en esto va a haber una descenso
el paciente va a someter a la cirugía teniendo este bollo, adenoma. Y cuando ya va a ser postoperatorio este paciente, además no tiene las glándulas extirpadas completamente, tiene un bajo de eso de las glándulas tiroideas, está produciendo suficiente hormonas tiroides que cumple muchas funciones, y aparte calcio también tiene bajo. Entonces es una complicación muy grave también, aparte no daña el nervio laríngeo. Y el signo para poder observar paciente es el signo de Chomsky, que tenemos que como producir un espacio en el lado mandibular del paciente. Y esto vamos a poder observar que el paciente sí sentaba un hipoparoidismo. Siguiente, profesorita. Ahora, otra aplicación puede ser hemorragia. Lo fundamental es una hemorragia postquirúrgica que puede presentarse cicatrices. Como ven en la imagen, una cicatriz que no ha cicatrizado bien puede torcer hipertrofia, pero en este caso de la imagen va a ser cerrado completamente el área. Y puede que, como en la imagen superior, una lesión del área quirúrgica. Siguiente, profesorita. Ahora, ¿cuál va el tratamiento de la parálisis del nervio relente? Siguiente, por favor. El tratamiento que vamos a colocar al ser uno va a ser para la rehabilitación vocal. Este tratamiento va a consistir en más de las 3 semanas y existe que a pacientes se le tiene que dar cursos de habla alrededor de 4 semanas, 30 minutos diarios. Esto va a permitir que las cuerdas vocales no cierren y puedan estar constantemente a ese nivel para que pueda mantener esa rehabilitación vocal el paciente. Siguiente, por favor, Sari. Ahora también puede existir cuando la radiación vocal va a ser solo cuando la glándula va a ser extirpada solo de un lado. Y cuando cuando la glándula va a ser extirpada a los dos lados bilateral, hay un tratamiento que es la traqueotomía. Es muy utilizada para esta parálisis del nervio laríngeo recurrente, pero los pacientes mucho la rezan. Y vamos a observar en este paciente, en el primer video del lado izquierdo, cómo el paciente al principio se ha podido adaptar a la traqueotomía, pero ya en el siguiente se adapta. Lista, por favor. Hello, my name is Tor, and I have a voice that I am very, very satisfied. El primer video, por favor, Sarita. El de lado izquierdo. El paciente tiene dificultad, como ustedes ven, de poder hablar con el aparato. Se le escucha apenas. No produce casi mucha factoria. Ya en el siguiente paciente ya sí ha adaptado esto. De forma correcta. Y es una opción terapéutica. Siguiente, por favor. Ahora, otra técnica que se puede utilizar es la inyección. Esta técnica de inyección es muy interesante porque, como ustedes ven en la superior, la cuerda vocal está paralizada y la de abajo está normal. Es porque se inyectan sustancias, como vamos a ver, un asa homólogo, un ácido hialurónico, para que pueda permitir esas cuerdas vocales que están medio deformadas, sean cerrar así como está allá. Siguiente, por favor. Ahora, es lo que hablaba sobre cómo van a inyectar este ácido hialurónico a la cuerda vocal, y este va a permitir que no se cierre. Es muy interesante. Vamos a poder ver el video. Sarita, por favor. Vamos a ver que el paciente, el cano va a utilizar la técnica de la inyección en el lado izquierdo del paciente, inyectando el ácido hialurónico. Va a empezar a inyectar lo que va a ser el ácido hialurónico y la cuerda va a empezar a hincharse. Se está hinchando y al producir el volumen va a permitir el recorrecto de las cuerdas vocales. Este tratamiento puede realizar cuando completamente ha habido una parálisis total de las cuerdas vocales.
y ha creado un buen que está más corto y es un volumen de cierre completo de cuerdas vocales. Siguiente, por favorita. Ahora, la clínica podemos ver con esta imagen el nervio. Cuando vas a un daño del laringio superior, el paciente va a ver una disfonía y las cuerdas vocales van a estar casi normales. Y ahora, cuando va a estar dado solo nervio laringio recurrente, ya sea superior o inferior, va a haber una parálisis de lado, una parálisis de cuerda vocal, ya de un lado o otro lado. Y cuando va a ser un daño del nervio laringio bilateral de los lados, va a haber una completa parálisis. Y cuando va a haber esta completa parálisis de las cuerdas vocales, es necesario aplicar la técnica de acción que hemos visto anteriormente. Siguiente, por favor. ¿Cómo prevenir? Hay que mejorar el examen preoperatorio, medir las hormonas del paciente, hay que estar familiarizados con la decisión, la anatomía del nervio recurrente, hay que tratar de las reintervenciones, de tratar de buscar un punto más inferior de los nervios recurrentes, y hay que tener buen entrenamiento y una buena práctica quirúrgica. Siguiente, por favor. Y eso sería todo, doctor. Eso sería todo, compañeros. Espero que hayan podido comprender. Gracias.